vamos a leer lo primero que vamos a estudiar, los primeros versículos, y vamos a entrar en contexto a la palabra de Dios. Amén. Dice la Escritura: aconteció después, capítulo 8 de Lucas, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes; y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Te damos gracias, Dios, por esta tarde. Gracias por darnos el privilegio de estar frente a tu palabra, Señor, y gracias por lo que nos permites hacer domingo a domingo. Gracias porque has puesto en nuestros corazones el predicar la palabra, Señor. Predicar la palabra limpia, sin meterle absolutamente nada. Y si es así, Señor, ayúdanos a que el día de hoy sea entregado tu mensaje. Gracias porque en el de la mañana nos ayudaste, Señor, y estamos seguros porque es tu palabra que en este también nos vas a ayudar. Ayúdanos a que no haya distracciones. Quítanos cualquier tipo de distracción que pueda estar en nuestra mente y permítenos que la semilla, que es tu palabra, caiga en esa tierra fértil. Tal vez los que han sido salvados pensarán: pues yo ya soy salvo, sí. Pero hay partes en tu cuerpo, en tu mente, hay partes en tu caminar que necesita ser sembrada una palabra, porque no ha ido bien. Y ayúdanos a eso, a tener una tierra fértil, como aquella primera vez cuando recibimos tu evangelio por primera vez y sonreímos y nos levantaste. Ayúdanos también el día de hoy, santifícanos con tu verdad, porque tu palabra es verdad, mi Dios. Damos gracias por esta mañana y oramos en el nombre de Cristo Jesús. La semana pasada estuvimos viendo acerca de una mujer, de cómo Jesús tiene el encuentro con una mujer, la cual no aparece su nombre, y ella se acerca al Señor con un corazón quebrantado y delante de Jesús revela qué necesidad tenía de perdón y todo. Y vimos cómo esta mujer quebranta un perfume carísimo de Francia, diríamos, ¿no? No era de Francia el perfume, era un perfume de alabastro en un recipiente de alabastro que probablemente esta mujer estaba reservando para el día de su boda, y lo derrama delante del Señor, y delante de Jesús revela ese corazón necesitado de perdón, ese corazón necesitado de Dios, necesitado de amor. Y en la mañana les dije a las mujeres que Dios ha estado apapachándolas semana tras semana, y a los hombres nos han dado una semana tras semana, como debe de ser. Para eso somos varoncitos. Amén, varones. Amén. Eso es todo. Hermanas, Dios les ama mucho, y la palabra de Dios y la Escritura, no existe ser en el mundo que te ame, que te cuide más que la Escritura y que es Dios mismo. A veces nos vamos con la finta en las falsas feminidades que hay allá afuera, que no es lo que enseña la palabra, por el mismo corazón del hombre corrupto que ha perdido realmente cuál es su función y cuál es su lugar en este mundo. Y Dios te ama, mujer, y Dios quiere hacer algo contigo siempre. Y si piensas que tienes un Dios machista es porque así te lo han vendido, porque si tú vas a la palabra de Dios te vas a dar cuenta que no hay mejor libro que proteja más el corazón de la mujer que la palabra de Dios. Jesús te ama, mujer. Ahora, Simón invita, acuérdate que este fariseo invita a Jesús y revela su corazón. Simón había invitado a Jesús no con la intención de rendirse ante él, sino simplemente con la invitación de saber qué onda, ¿no? Este hombre es un famoso rabino, puedo tener yo likes en mi Instagram, ¿qué van a decir allá en la facultad, ¿no? Que de fariseos, que a lo mejor voy a tener muchos likes porque invité a este hombre que es de fama. Pero realmente Simón revela su corazón por medio de sus acciones, y cuando tú te presentas ante Dios con un corazón correcto, revelas por medio de tus acciones quién eres, qué es lo que haces. Si tienes un corazón, tenemos todos un corazón engañoso, pero cuando venimos ante el Señor, la intención se revela, y es ahí cuando Él nos muestra y nos redarguye y nos dice: esto es lo que tú eres, esto es lo que necesitas, esto es lo que quiero hablar contigo, porque tenemos un Dios interesado en una relación sincera contigo y conmigo. No tenemos un Dios ajeno, es un Dios que se hizo hombre, es un Dios que calzó, que comió, que padeció hambre, que fue a la cruz por ti y por mí. No es un Dios ajeno a tus necesidades, es un Dios que está interesado en una relación sincera y personal con el creyente, sea como sea que esté tu corazón el día de hoy. Tienes miedos, Él puede sanar eso. Tienes incertidumbre, Él puede sanar eso.
tienes falta de perdón, Él puede darte eso en tu corazón para que perdones, para que ames, para que bendigas, para que vivas libre en un mundo que tiene cada vez más esclavizada a las personas. Y les prometen libertad, pero cada día son más y más esclavos de ellos mismos. La mujer pecadora que vimos la semana pasada con sus acciones reveló el corazón arrepentido y la necesidad de Jesús. Por el otro lado, el fariseo Simón, por la omisión de hacer eso, reveló también su corazón. Reveló: no me interesa, Señor, no me interesa hacer nada. La mujer le derramó un perfume, le lavó los pies, le dio el beso y las lágrimas que derramó para lavarle los pies. Si viniste la semana pasada, sabes que esto constaba de un ritual. Desde que llegaba un invitado privilegiado, que había que refrescarlo, había que lavarle los pies porque pues estabas en el desierto, y había que saludarlo con un beso de bienvenida, diciéndole shalom. Esa es la tradición judía, sobre todo principalmente con los rabinos que estaban. Pero Simón el fariseo no lo hizo y demostró con sus acciones lo que es un religioso basado en apariencias. Es eso, ¿sí? Aparentaba estar interesado en Jesús, pero pues no lo demostró. Por el otro lado, vimos que la mujer tenía una fe correcta. ¿Y qué fue lo que salvó a la mujer? ¿Fueron sus acciones? Definitivamente no, porque esto no es por obras, esto es por fe. Y la fe en Cristo, la fe en el lugar correcto, produce obras. No las obras producen fe, es al revés. Y Jesús sabe y le está diciendo: mujer, tu fe te ha salvado. La mujer fue salva por fe, y el día de hoy sabemos tú y yo que no nos salvan tus buenas obras, no salvan tus trapos de inmundicia, dice la Escritura. Salva tu fe y la fe en el Hijo de Dios. Amén. La fe en Cristo. Ahora, el fariseo no tuvo la fe en Jesús, sus acciones fueron incorrectas, y todos tenemos fe en algo o en alguien. La diferencia entre el creyente y la persona no salva no es que tienen una fe en otro lugar. Ambos tienen fe. Les dije en la mañana, hasta los ateos, los agnósticos y todos los demás personajes tienen fe en algo. Los ateos tienen fe en que no existe Dios. Esa es su fe de ellos, y se andan peleando con un Dios que no existe. Digo, creo que te ves más absurdo, bro, peleándote con algo que dices que no existe. Entonces, los cristianos sabemos que Dios existe y su nombre es Jesús, y hemos puesto nuestra fe en Él. La diferencia es el objetivo de la fe, porque la fe es tan buena como lo que tú adoras y a lo que tú le tienes fe. El creyente que ha puesto su fe en Cristo se basa en la palabra de Dios, que es una palabra que ha sido, por muchos años han intentado destruirla, desacreditarla, y al día de hoy no lo han podido hacer, ni con toda la tecnología e inteligencia artificial. No van a poder, porque la palabra es de Dios, ¿sí? No es un libro humano, no, es la palabra de Dios. Hay argumentos, hay respaldos sólidos, evidencias tangibles. Entonces el creyente ha puesto su fe en Jesucristo, no al vacío. No es un salto al vacío. Si tú has puesto tu fe en Jesús, es porque has puesto tu fe en la palabra de Dios y tienes un fundamento sólido, arqueológico, científico e histórico fundamentado, que Jesús es real, que se levantó de entre los muertos y que reina con poder y vendrá por nosotros. Amén. Tenemos esa fe. Ahora, las personas que tienen su fe en el aire, que tienen fe en el universo o en, no sé, la marihuana que fuman en el día, no sé, ¿en qué pueden tener su fe? Viven inconstantes en su vida, viven una vida inconstante, hermanos. Y en Cristo a veces en Cristo tenemos crisis de fe, como vimos hace 15 días con Juan el Bautista, que encarcelado, él estuvo preguntándose: ¿serás tú, Señor? Imagínate sin Cristo. Por eso al día de hoy han aumentado las depresiones, han aumentado todo este tipo de enfermedades, que incluso le han puesto ya hasta nuevos títulos, y dices: ¿es en serio? ¿Existe eso? Sí, sí existe. Yo te pregunto, ¿cómo está tu confianza el día de hoy? ¿O eres de los que luego te alborotas? ¿Y dónde está tu fe? Si tu fe está en Cristo como creyente, vas a aferrarte a esa palabra, a eso que Dios te ha dado y te ha dicho, y vas a estarlo guardando en tu corazón. Por eso es la semana de oración, por eso se va a iniciar el año de oración con las mujeres. No significa, me dice una hermana aquí a la salida: entonces tengo que venir todos los días a la iglesia. No te vamos a abrir, no hay nadie, ¿sí? Nada más abrimos los domingos y los miércoles y ya, cuando hay algo. No, es para que tú tengas de manera personal en tu casa, día a día con Dios, es diario, tú en tu casa. Al final mi esposa o Lucy te pueden dar la información correcta, y eso va a incrementar tu fe. Si como creyente estás volando sin saber a dónde ir, o tal vez cualquier soplido ya te movió y ya estás, a ver, Dios te dice: ten confianza en mí,
Ten confianza en que yo soy la luz, que voy a alumbrar tu camino en este lugar que cada día está más y más tenebroso. Y hoy vamos a continuar con este ministerio de nuestro Señor y es bien interesante. Te dije que el Señor está hablando y usando mucho a las mujeres y hoy no es la excepción. Vamos a leer verso 1 al verso 3. Dice: aconteció pues que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de las que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas más que le servían de sus bienes. Dice que Jesús iba por las ciudades y aldeas. Jesús no se detenía en lugares diciendo: esta es la ciudad, aquí voy a entrar porque hay gente. No, Él iba por las ciudades y las provincias, por todos lados. El Señor entra a cualquier lugar que le abras las puertas. El Señor ahí está constantemente, desde el Edén, yendo tras de los hombres, yendo detrás de las personas, porque ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y anda buscando, convenciendo de amor. Y ese es este gran Dios que te vengo a hablar el día de hoy, que busca, que está constantemente moviendo situaciones con tal de que tú reconozcas que Él es Dios y dobles tu rodilla. Ahora el Señor está en todos lados y aquí está predicando y anunciando. Dos cosas diferentes en estas ciudades y en las aldeas. Predicar nos habla de enseñar. Como buen maestro, Él era el mejor maestro de la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver una enseñanza de Él. Él da una parábola y explica la parábola. Yo dije: ¿cómo la voy a explicar? Y el Espíritu Santo me dice: tú no vas a explicar nada, yo lo voy a hacer, ¿sí? Porque únicamente vas a leer como repetidor. Yo, gloria a Dios, ¿sí? Y estamos viendo esto: Jesús predicaba, enseñaba, pero también anunciaba. Y anunciar es diferente. Predicar es enseñar, anunciar es anunciar el evangelio. ¿Y qué es lo que fuimos llamados todos nosotros como hijos de Dios? Anunciar la buena noticia. Y la buena noticia que te tengo el día de hoy es la misma que es todos los días. El cielo ya no está enojado contigo. Dios ya no tiene nada en tu contra si has puesto tu fe en Cristo Jesús. El Señor Jesús pagó tus pecados pasados, presentes y futuros. Y solamente con creer en Él y pedirle perdón tienes en automático la salvación. Él entra a morar en tu vida y empieza a cambiar tu corazón por medio de su palabra. La pregunta ¿es Él tu Señor y tu Salvador el día de hoy? El reino de Dios se ha acercado. Vas a decir: esto es predicarle el evangelio. La gente piensa allá afuera que está sola, piensa que pelea sola sus batallas. Hermanos, no. El reino de Dios se ha acercado. El Dios del universo no está más enojado contigo si pones tu fe en el sacrificio perfecto del Hijo unigénito de Dios. Esa es la gran noticia. ¿Para quién es esa gran noticia? Para todo el mundo. Sí, es una noticia para todo el mundo, pero no todo el mundo cree. Esa noticia se vuelve real cuando alguien cree. Y entonces Dios le salva. Aunque Él está interesado en comunidades, en todos, en ir. Ahora, ¿quiénes acompañaban al maestro en esta labor? Imagínate. Para empezar, llevaba, dice, a los 12 discípulos, con algunas mujeres, dice el texto, que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Había mujeres que estaban con Él. Los discípulos hacen mucho hincapié, pero también hacen las mujeres. Ahora, si esto fuera un invento de una historia que quisiéramos, si Lucas hubiera querido hacer un bestseller de su libro, el Evangelio de Lucas, créeme, por la época en la que se escribió, en donde la mujer no valía, donde la palabra de la mujer no contaba, si él hubiera querido hacer un bestseller, no incluye a las mujeres, no las incluye, pero les incluye y hasta por nombre, y hasta dónde trabajaban y todo, y es impresionante cómo nombra a las mujeres, ¿sí? De hecho, dicen muchos teólogos o historiadores que las personas no gastarían en tinta en ese entonces por escribir el nombre de una mujer. A ese grado era la manera torcida que tenían en ese entonces. Era muy común, mis hermanos, que los rabinos, las mujeres, los alumnos y las mujeres le servían, le daban, le ayudaban con sus gastos al rabino. Y vas a decir: ya nos va a pedir dinero el pastor, ahora sí. A mí el IMSS, el Señor me mantiene, y el IMSS, el Seguro Social, amén. Pero en este entonces es bíblico cómo ellos estaban ayudando y el Señor ya no trabajaba en la carpintería más. Tenía 3 años para caminar y enseñar la palabra y obviamente tenía que comer. Imagínate al Rey del universo tener que depender económicamente de seres corruptos como tú y como yo. De ese grado es el amor de Dios, de permitirte que tú ayudes
en algo que Él puede hacer, que Él tiene. El trono es el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. Es un gran Dios que nos permite eso. Y está ayudando a estas personas. Estas mujeres empiezan por amor a seguirle. Habían tenido un encuentro con Él, claro. Y la primera que sale en escena y le pone por nombre María Magdalena. María Magdalena, todos han escuchado, lloró como María Magdalena, ¿no? Y hay muchas cosas que no están en la Biblia que tú te has pensado que es la realidad, pero no es. Por ejemplo, María Magdalena no era prostituta. No hay ni un texto que diga eso. María Magdalena era María, su nombre, un nombre muy común, y vamos a ver varias Marías ahorita. Magdalena, ¿por qué? Porque era de un pueblo llamado Magdala. Era de una provincia, entonces le pusieron María Magdalena, ¿sí? Lamentablemente la gente corrupta, sobre todo los que quieren vertir sus perversiones sobre la palabra de Dios, han llegado hasta decir que María Magdalena era la amante de Cristo. Hazme el favor, no todos son como tú, viejo pervertido, ¿sí? No todos son como tú, cochino, ¿sí? María Magdalena aparece en los relatos bíblicos una vez a solas con el Señor. Y hasta sacaron su película, ¿no? La última tentación de Jesús. ¿De dónde lo sacas? ¿De dónde? ¿Y sabes cuándo aparece únicamente a solas con el maestro? El Señor tuvo tanto cuidado con esto que Jesús estaba resucitado. Y hasta le dijo, no te acerques mucho porque voy a ir en gloria todavía. Cristo resucitado. Es la única vez y aparece para decirle, ve y dile a los 11 cobardes, porque uno ya se suicidó, que estoy vivo. Y tú fuiste la única que vino. Mujer valiente. ¿Sí? Ahora, de Jesús han dicho que era borracho, en fin, todas sus issues lo vierten sobre el Señor. Pero ¿quién era esta mujer en la Biblia? Dice la palabra que de ella habían salido 7 demonios. Sí, estaba endemoniada y el Señor la liberó. Dato interesante, no hay ningún pasaje bíblico donde te narre y llegó Jesús y entró y sacó su crucifijo, no, ¿verdad? No, y echó agua bendita, nunca dice, no aparece esa escena. Entonces, ¿cómo acá dice? Sí, nada más dice, le sacó 7 demonios. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? No dice. Así como esa escena, hay muchas más en la Escritura que dice el apóstol Juan, si existieran, si se pudieran escribir todas las cosas que Jesús hizo, no existirían los libros. Entonces, esta es una de las maravillas, liberó a esta mujer. Tenía un pasado tenebroso, ¿sí? Tampoco dice, como te digo ahora, sí. Si le quieres llamar a alguien, es que lloró como María Magdalena, sí, porque sí aparece llorando. ¿Y sabes dónde aparece llorando? Al pie de la cruz, junto con las demás mujeres, junto con la mamá de Jesús. Digo, estás viendo a tu hijo crucificado. Estás viendo a tu hijo totalmente despellejado de tantos latigazos, la gente burlándose, a punto de morir. Te tienes que quebrar, ¿sí? Nosotros 2000 años después todavía nos quiebra esa escena. Imagínate el momento ahí, los romanos jugándose las vestiduras del maestro, el maestro con su último aliento, con sangre en los pulmones, sacando el pecho para poderse mantener entre esclavos y respirar y decir, perdónalos, no saben lo que hacen, y consumado es, todo está hecho, y con entregar el espíritu. Al pie de la cruz, dice 19:25 de Juan, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, ahí está otra María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Sí, María Magdalena, al pie de la cruz. Y los otros 11, quién sabe, guardaditos los bebés, tenían miedo. ¿Sí? Con el Señor fallecido también, ahí estaban, Mateo 21:55, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, otra María, y la madre de los hijos de Zebedeo. Después de su muerte también estuvo ahí María Magdalena. Marcos 16:1 dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Era una tradición. Iban a abrir el sepulcro y limpiar el cuerpo y ungirlo. Pero también estuvo cuando el Señor resucitó. ¿Y qué puedes observar aquí? Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Si quieres poner un tema de primacía de quién es el primero, no fue Pedro,
¿A poco sobre Pedro fundaré mi iglesia? ¿Qué te pasa? Sería sobre María Magdalena, si nos ponemos en un plan de importancia. Porque a María fue la primera que se le apareció mujer. Era una mujer. ¡Qué increíble! ¿Qué observamos de esta mujer en estos textos? Fidelidad, según cual sea la situación. Fidelidad. Y si tú eres una mujer que eres fiel a Dios, vas a ser fiel en todo lo que tú hagas en tu vida. ¿Sí? Agradecimiento, claro, una mujer vertida en agradecimiento a lo que Jesús había hecho por ella. Yo no me imagino su vida de María Magdalena con 7 demonios atormentándola. Sí, hay casos, existen, de golpes y todo, de personas endemoniadas que sufren ese tipo de situaciones y nunca saben qué fue lo que tuvieron. Sí. Ahora no estoy diciendo que todo ahorita es un demonio, no. Pero en ese entonces no había psiquiatras. ¿Sí? Ahora, valor a pesar de la situación peligrosa en estos tiempos, María Magdalena enfrentó eso. ¿Sí? Amor por el Señor que lleva a entregar todo por Jesús sin importar lo que pasara. El Dios, ella voy a servirle, aún muerto, aun que Él no me ve. Y ese es un corazón de una mujer entregada a Jesús. Amén. No podemos dejar pasar esta clave de las mujeres en la iglesia de Dios. No, jamás. ¿Sí? Una persona una vez me dijo, es que no me gusta tu iglesia. Le digo, ¿por qué? Porque no hay pastoras. Ok, aquí hay 2 errores. No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Y 2, hay pastor. ¿Sí? La iglesia donde hay pastoras es porque no hay pastor. No hay hombre, no hay nadie que dirija. Simple. ¿Sabías que la primera vez que se utilizó la palabra pastora fue hace 70 años? No tiene ni 100 años que se empezó a usar esa herejía. Aquí yo veo discípulos, apóstoles y mujeres que sirven a Jesús. Y creo que mis hermanas que fueron ayer a Cancún saben qué bendición es estar entre puras mujeres y predicarse entre ellas y orar unas por otras, y algo hace Dios. En las reuniones de mujeres siempre tiene que haber una caja de Kleenex. Siempre. Sí. Los hombres no, somos más. Sí, ¿no? Ya está la comida, espérate, ¿no? Sí, ya está. Las mujeres no. Y es bien hermoso cuando se hace todo en orden. Le damos gracias a Dios porque hasta el día de hoy Calvary Chapel sigue manejando esa dirección en orden. Amén. En orden. Sí. Verso 3, Juana dice, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían en sus bienes. De Susana no se sabe nada, ¿sí? Pero de Juana sí se sabe. Era mujer de Chuza, ¿sí? Qué nombre chistoso, ¿no? Me sonó a lechuza o alguien que jugaba bolos que no había en ese tiempo, hizo Chuza, ¿no? Chuza, ¿quién era? Era intendente de Herodes. Herodes era el rey en ese momento, entre comillas rey. Y este hombre Chuza se dedicaba a manejar los bienes de Herodes. Era su intendente, era como su transorero, ¿no? Su tesorero, ¿sí? Se dedicaba a eso, a manejar los ingresos. Vivía en el palacio, su esposa también. Y el evangelio llegó a los oídos de esta mujer. Y ahí llegó la predicación de Cristo. No sabemos, tal vez fue Juan cuando estuvo encarcelado, ella escuchó. No sabemos. Lo que sí sabemos que esta mujer, Juana, recibió al Señor y está registrada. Increíble. Esta Juana ahora tenía el marido incrédulo, sí, ella era incrédula, sí, Cristo llegó. Y si tú recibiste al Señor siendo incrédulo, sí, y tu mujer era incrédula y todavía sigue incrédula o viceversa, confía en el Señor. Dios va a hacer un milagro ahí porque Él es fiel a su palabra. Que cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Amén. Ahora, si eres incrédulo y te casaste con una incrédula, aún sabiéndolo, no vienen muy buen augurio para ti, diría, ¿no? Sí. Sin embargo, Dios puede hacer algo. Te lo dice uno, ¿sí? Que era incrédulo y se casó con una creyente. Sí. Ahora, si una mujer de la corte del rey, aquí viene lo interesante, como le hemos visto, fue alcanzada por el evangelio, y por otro lado, una mujer que tiene un pasado tenebroso, que viene de este lugar de Magdala, que no había, o sea, no era un lugar como ciudad, era una aldea. Lo interesante es cómo estaba en compañía con Juana, y estaba en compañía con Susana y con otras mujeres de otros lugares. Y esto es lo maravilloso de la iglesia, hermanos.
que mujeres con trasfondo diferentes, con clase social, si le quieres llamar así, porque sí lo ha puesto el mundo, pero eso no existe, juntas sirviendo a un Dios vivo, juntas sirviendo a Dios, reales, sin perder su esencia. Sí, ahí viene la palabra esta que dice que el león y el cordero van a convivir juntos. Dice, ¿cómo? Sí, si el león se va a comer al cordero, o el cordero es cobarde, se va a ir. Esto es lo que se hace en la iglesia. El león no pierde su esencia, y tú como mujer no tienes que perder tu esencia para poder convivir con otras mujeres. Sí, ahora, no le llames esencia a tus reclamos o hablar mal, eso no es tu esencia, eso es tu pecado, eso es diferente. El hablar, el explotar, eso no es tu esencia, eso es tu pecado y lo tienes que llevar a la cruz. Ahora, les dije en la mañana, como dicen, las mujeres pueden hablar entre mal de ellas, pero jamás se harán daño, dicen, ¿no? Y sí, Dios les halaga, pero también nos muestra esto, ¿sí? Acordaos que este texto se interpreta muy a la ligera, pero no podemos pensar que convivir juntos en armonía de la mano de Cristo solamente puede lograrse por medio de un milagro del Espíritu Santo. Este milagro se logró en esta situación, ¿sí? Ahora, ¿cómo estás con esto? Como mujer, y a veces también como varones, nos sale nuestro lado de chismosos y todo ese rollo, ¿sí? ¿Cómo estamos con esto? Si estamos fallando, no es culpa de tu hermana, es tu culpa. No es culpa que te hicieron, no, es tu culpa. Tienes que cambiar tu chip antes de entrar. Tienes que cambiar tu corazón, ¿sí? Ese milagro se logró, claro. Mujeres con diferente temperamento y cualidad, pero al final, aún con su misma esencia, rendidas al pie del madero, al pie de Cristo, rendidas al Señor, ¿sí? Y aquí Jesús empieza con esta parábola. Ahora, si tú estás batallando con eso, tienes que arrepentirte hoy. Tienes que arrepentirte, pedir perdón y ver qué es lo que has estado haciendo mal. Algo está mal en tu corazón. Porque no puede ser que yo soy león y me tienen. Les dije en la mañana, soy la leona dormida, ¿no? Como Lupita D'Alessio. Y voy a regañar a todos. No. Tú eres hija de Dios y tienes que aprender a controlar eso y entregárselo al Señor. Amén. No puedes seguir lastimando a las demás personas. Tienen que convivir en paz y en armonía. Amén. Ya no dijeron amén, mis hermanas, estaban bien emocionadas hace rato. Se me hace que voy a dormir fuera. Y de aquí Jesús empieza a hablar acerca de una parábola y tiene mucho que ver con esto, porque es de acuerdo cómo está tu corazón y cómo vas a recibir esta palabra el día de hoy. El problema nunca ha sido la palabra de Dios, hermanos, esto no ha fallado. El problema es la tierra, el lugar donde cae. Y fíjate que dice el versículo 4, y Jesús empieza a hablar de una parábola. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y Jesús está enseñando por parábolas, y vamos a captar 4 figuras en esta enseñanza. Y aquí está la parábola y luego la explicación que el mismo maestro nos va a dar. Ahora, la idea es que al hombre ¿cómo reacciona ante la palabra de Dios? Básicamente es esto. ¿Cómo reaccionaste cuando le recibiste la primera vez? Viniste roto, quebrantado, bueno, fue tierra fértil y Dios hizo algo en ti. Pero una vez salvo, Dios va a seguir regando la semilla en tu corazón, que es la palabra, y Dios te va a seguir hablando. Y tú puedes hacer tu devocional todos los días, pero si esa semilla no cae en un corazón correcto, si cae en un corazón voluntarioso, si cae en un corazón duro o todavía lastimado o que todo le duele, aunque lo hagas todos los días, aunque vayas a la semilla todos los días, no vas a tener ningún fruto. Y eso nos va a hablar la palabra el día de hoy. Ahora, se acostumbraba a enseñar en sinagogas, y aquí Jesús, te dije hace rato, o si no fue a ti, fue de las 10, no me acuerdo, ya se le estaban cerrando las puertas. Ya le estaba predicando al aire libre, ya no había sinagogas.
Ya estaba empezando como que a repuntar esta persecución que estaban haciendo para con él. La parábola, ¿qué es? La parábola es poner a un lado algo. Entonces muy probablemente Jesús estaba enseñando al aire libre y estaba viendo gente sembrando. Dice, un sembrador, como que apuntando a la persona que está sembrando. Observen la semilla, ¿qué está pasando con ella? A.W. Tozer, un famoso pastor y autor, dice que la fe no es cuestión de cociente de inteligencia ni de educación. Es asunto de preparar humildemente el corazón para recibir la verdad de Dios. Por eso siempre les decimos, el domingo, el día del Señor, el día del servicio, empieza sábado en la noche. Y empieza antes de entrar por esas puertas. ¿Cómo vienes a escuchar la palabra? Si vienes y ni siquiera apagas tu celular, me estás diciendo muchas cosas, ¿sí? Es que me pueden hablar. Está bien, ponlo en ¿sí? Desde ahí estamos mal. ¿Cómo vienes a recibir la palabra? Y ese es asunto de preparar humildemente el corazón. Y no tiene nada que ver con tus estudios o nada de eso, sino únicamente con esta humildad. Los sabios, los entendidos son cegados a las verdades que se les produce a un niño, que se les da a un niño. Por eso Jesús dice que el reino es de los niños. Porque a veces los adultos estamos tan cegados por nuestra misma soberbia que decimos, no lo entendí. O sea, neta, no le estás entendiendo a este, te estoy mostrando el ejemplo. No lo entendí. De algo tan sencillo como una persona saliendo a sembrar, la gente con el corazón equivocado no lo iba a comprender. Y ahí estaban los fariseos. Y no lo entendieron. Pero te digo lo interesante, tampoco los discípulos lo entendieron. ¿Sí? Dices, a ver, ¿qué está pasando? Por eso Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y qué quiere decir? Bueno, la idea es que el sembrador es Dios, es alguien, es el sembrador. Pero la semilla es lo importante. ¿La semilla cuál es? Es la palabra. Y los 4 escenarios es, un escenario cayó junto al camino y se lo comieron las aves. 2, cayó sobre la piedra, pero no había tierra y se secó. 3, cayó sobre espinos, crecieron juntos y se ahogaron. 4, cayó en tierra buena y dio fruto al 100 por 1. Atención, esto el Señor lo está diciendo a gran voz, dice aquí el texto. O sea, su voz a toda potencia, ¿sí? Fíjate que dice el versículo 11. Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Jesús está hablando y está explicando. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con, ¿qué dice? Perseverancia. Y Jesús explica, y me encanta porque es como que los apuntes del sermón de Jesús. Señor, préstame tu iPad, quiero ver qué pusiste, ¿no? Híjole, no puse lo que tú pusiste. Exacto, porque tú eres torpe y yo no, dice, ¿no? Y es eso, copy-paste, ahí está. Copy-paste, y podemos decir, va, inclina tu rostro, vamos a orar, vámonos ya. La semilla es la palabra de Dios. Lo que cambia a las personas, lo que va a cambiar tu manera de pensar, lo que va a renovar tu entendimiento, lo que va a hacer que cambies tu dirección y que te va a hablar es la santísima palabra de Dios. Amén. No le busques, no te van a tocar y no. Es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. La santificación viene por el poder de la palabra de Dios. Lo que va a renovar tu mente es la palabra de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque si no fuera por eso, entonces Satanás no estaría interesado en robarte la palabra o robarte lo que llega a tu mente o estar interrumpiendo para que no entre la palabra. ¿Sí? Hay que poner el anuncio del celular, por favor. La palabra inspirada es por el Espíritu Santo, ¿sí? La palabra inspirada es por el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, que es Dios, es Jesús, es el Logos, es la palabra de Dios. Entonces, la renovación de tu entendimiento viene por escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Tu cerebro es un CPU que va a traer cosas a tu mente y va a estar recibiendo. Entonces, si recibes más palabra de Dios con el Espíritu Santo, entonces va a cambiar tu mente. Si no me crees, 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente, ¿qué dice? Corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece
para siempre, para siempre. Mi esposo ha escuchado la palabra de Dios, pero no pasa nada. Ahí está el detalle. Debemos identificar cómo te presentas a escuchar la palabra. ¿El medicamento va a funcionar? Te pregunto, si el paciente llega con el médico y dice, no tengo dolor de cabeza, no tengo diabetes, no tengo, estoy sano. Entonces, ¿para qué viniste? Nada más a ver tu consultorio. ¿Sí? Es absurdo. Si vienes a escuchar la palabra es porque necesitas la palabra. De ahí parte, con un corazón humilde. Por eso Dios no se resiste a un corazón contrito y humillado. Alguien que abre su percepción para recibir la palabra de Dios, cuando reconoce que está enfermo y que tiene una condición caída y que necesita la palabra de Dios, que necesita la semilla. Necesita que siembre esta semilla en mi corazón, Señor. Quiero vivir esa palabra que tú me estás dando. Y aquí viene el primero, cayó junto al camino. Cayó junto al camino. Y este cayó junto al camino, ¿qué pasa? Se lo comieron las aves. Y las aves son representadas según el texto, ¿por quién? El diablo. Y no es que estamos aquí que el celular del diablo, todo el diablo, no. Sino realmente estamos viendo que está representado y es una realidad, está escrito, el diablo es el adversario. ¿Sí? Satanás no está interesado en los lugares donde no se predica la palabra. Eso ya los tiene en su bolsa. Él está interesado en donde se predica la palabra, porque quiere impedir que llegue eso a tus oídos. Por eso es que ahorita tanta información llega a los oídos de los muchachos y está esa situación descontrolada, porque eso está sucediendo, sabe que por aquí entra todo. Siempre le digo, tengan mucho cuidado con lo que entra a sus oídos, con lo que recibes en tu corazón. ¿Sí? Si la palabra no salvara, entonces Satanás no está interesado en eso. Déjalo que lean su librito de cuentos mágicos. Pero está interesado en que no llegues a escuchar el evangelio, porque él sabe que la palabra de Dios salva. Amén. Salva. No quiere que la gente escuche. Y las aves, claro, es Satanás, se encarga de poner tentaciones, de robarse el gozo, de empezar a querer que tu mente empiece a pensar en los frijoles que dejaste ahí, de tus deudas, de que hoy no me quiero levantar, hoy es domingo, ay, ¿para qué? Ay, tengo que trabajar. Y es miles y miles de pretextos que tú sabes que son pretextos. Si eres hijo de Dios, sabes que son pretextos. El diablo es un buen teólogo. Él sabe el peligro que corre su reino de las tinieblas cuando alguien se acerca a escuchar el evangelio. ¿Sabías que el cristianismo es la única religión, si le quieres llamar así, perseguida en todo el mundo? ¿Por qué no se para a alguien a hablar mal de los musulmanes? ¿Por qué no se para a alguien a hablar mal de los budistas? ¿Por qué? Hermanos, porque la fe verdadera, el Dios verdadero es Cristo Jesús. Amén. Y Satanás es dueño del mundo y está en contra de la predicación. Tienes que entender eso hoy. Dios permite, por eso pasa esto, hermanos. ¿Sí? Ahora, Satanás se encarga de poner distracciones, pensamientos, todo. Dije en la mañana, los bebés a veces hermosos que a veces vienen y les decimos, no pueden estar aquí, tienen que estar en su área aprendiendo. Allá les enseñan verso por verso y todo. Y no, ¿qué tienen? Luego están acá y se ríen y hasta a mí me distraen porque digo, ay, mira sus cachetes, ¿no? Sí. A mí me encantan los bebés. Mis hijos ya están grandes, pero digo, wow, pero eso te distrae. Por eso es que no permitimos eso. No creas que es, qué pesado es el pastor, no. Porque distraes definitivamente. Y Satanás es un genio para usar cosas que no son malas en distracción. Y Dios tal vez tiene esa palabra para ti específicamente el día de hoy. Y por eso vas a ser tú de distracción para otros hermanos. Que el Señor nos ayude, amén. Que eso no sea una realidad. ¿Sí? Es así como esas gaviotas que a veces llegan. Veo videos, a veces está una señora con su sándwich, ya se lo va a comer y se lo lleva la gaviota. Y dije, ¿es en serio? Yo alcanzo esa gaviota y la cocino. ¿Sí? La cocino por comerse mi comida. Y a veces es eso. Es la semilla que Satanás está interesado en llevar. Ahora, salimos, todo bien, no hay distracción, gloria a Dios. Pero a la salida viene y ¡pum! Y te vuelven a robar el gozo. Y te vuelven a robar eso. Ahora, prepárate para venir a la iglesia. Nosotros como ministros nos preparamos, pero tú también prepárate como persona que va a venir a recibir esa semilla y que Satanás no pueda robártela. Amén. Tienes que orar.
Ese vato tiembla cuando la iglesia ora, de verdad. No tiembla cuando gritas o en el nombre de Jesús, no, se ríe cuando dices eso. Pero cuando doblas tus rodillas y oras, tiembla, hermanos, ¿sí? Ven con un corazón preparado y recuerda prepararte un día antes. Verso 2 dice: cayó sobre la piedra y no había tierra y se secó porque no tenía humedad. Ese es el caso número 2, y Jesús explica: son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estas no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Has escuchado esto, ¿no? Son los llamados como llamarada de petate y empiezan bien y sí, el Señor, y de repente viene la primera prueba y dicen: es que a mí no me habían dicho eso. A mí me habían dicho que yo soy una princesa de Jehová, y hasta le pestañean, ¿no? ¿Sí? A mí me habían dicho que yo soy el rey sobre los reinos y donde yo pisare va a ser mío. ¿Quién te dijo esa herejía? ¿Sí? El diablo, que a veces está detrás de un púlpito, lamentablemente el día de hoy. No soy yo, no me veas a mí, ¿sí? Yo te doy la palabra. ¿Por qué? Porque no se les predica el evangelio. Y el evangelio no es eso, no es para de sufrir, no es tu mejor vida aquí ahora, no es el reino establecido aquí, no. La palabra de Dios es completa, eficaz, cortante, como una espada de doble filo, dice la Escritura. Ahora, ¿por qué estas personas no generan raíces? Puede haber dos opciones: o uno, no hay palabra de Dios definitivamente, o dos, hay un exceso de palabra, que no es malo, pero no va acompañada del Espíritu Santo, y caen en el lado legalista, ¿sí? Lamentablemente, porque no hubo el riego del Espíritu Santo. Hermanos, dice el apóstol Pablo: ¿de qué me sirve tener toda la profecía? ¿De qué me sirve tener todo el conocimiento si no tengo amor? Y ya del otro lado caen en tanta dogmas, caen en tantas cosas, doctrinas y tantas, que dices: bueno, ¿y en qué momento el Espíritu Santo? No, el conocimiento y nosotros tenemos la verdad. Ok, ¿y cuándo no hay Espíritu Santo y no se riegan? ¿Sí? Por el otro lado está donde no hay nada tampoco. Spurgeon dice: lugares donde es doctrina, sí, pero sin amor. Y sí hay muchos lugares con muchísima doctrina y aprendemos mucho de este lado, pero no hay amor. Experiencia sin humillación tampoco. Y todo, yo conozco, yo sé, pero no hay humildad. Hay práctica, pero sin amor del corazón. Y ojo, amor no significa que te voy a resolver todos tus problemas. Amor es: te voy a dar la palabra con todo el amor del mundo, te voy a predicar tal cual y voy a orar por ti y vamos a estar enfocados en tu salud espiritual. Pero el amor no es un lugar que está aquí en beneficencia pública, ¿no? Y no es eso, te equivocaste. Tampoco amor es una carne asada con el pastor, aunque me deberías invitar, ¿sí? Práctica sin amor del corazón muchas veces, confianza sin reservas, celo de la palabra, celosos, aquí es reformados somos, pero no tienen comunión con Dios y se queda en pura letra. En pocas palabras, son personas con un corazón religioso, pero sin el Espíritu Santo. Llegaste a hacer en la primaria ese ejercicio donde ponías 2 frijoles y le ponías algodones húmedos, crecía bien bonito. Bueno, a mí hasta eso se me murió, porque no le puse agua. Y todos mis amigos llevaban su frijol germinado, yo no sé por qué no creció. ¿Le pusiste agua, Rodrigo? No. Aquí está el ejemplo. ¿Sabes cuál es el agua viva que entra y que nos envista y nos bautiza y nos llena cada vez que venimos y la invocamos? ¿Sabes cuál es esa agua viva? Dice la Escritura que es el Espíritu Santo. El que cree en mí, brotarán de ese interior ríos, ¿qué dice? De agua viva. De agua viva. Spurgeon dice: necesitamos el Espíritu Santo. Y si el Señor no nos riega diariamente con las fuentes vivas en las cimas de la gloria, ciertamente moriremos. Así que, hermanos y hermanas, tengan cuidado de no carecer de la humedad de la gracia del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo no se da en teología, es una experiencia y se da de manera sobrenatural. Amén. Ahora, tercero, ya vámonos porque ya están los tamales. Espinos crecieron juntos y se ahogaron.
La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Los afanes son distracciones, hermanos. Y en este mundo hay 365 días de distracción. Y Satanás igual tiene sus manos aquí. El afán es esta distracción de tu comunión diaria con el Señor. El trabajo puede ser una distracción. A nosotros los pastores, el ministerio puede ser una distracción. Y a veces te hallas estudiando, ya tengo listo el del domingo, el del miércoles, ya tengo todos mis sermones listos. Y el Señor, ¿y por qué no avanzas en tu devocional diario? Pero ya hice mi devocional. No, eso es otra cosa. Sí. Puedes estar sirviendo a Dios y estar afanado, ¿lo sabías? Y estás en todos lados, menos en el lugar donde Dios te puso. Y estás haciendo todo menos lo que Dios te ha mandado a hacer. Y estás como esa iglesia de Apocalipsis donde el Señor estaba allá afuera. Piensas que lo haces para el Señor, pero estás a kilómetros de Él. Lo has dejado fuera. Ahora, las riquezas es el afán, pero también las riquezas. Y el dinero, como hemos visto, es un buen siervo, sí, pero es un pésimo amo. Y si tu vida te la pasas únicamente hablando de riquezas y que no tienes, y una lloradera porque no hay, y ese es tu amo, eso te está mandando, ¿sí? Ese es tu amo, y es un pésimo amo, porque te va a tener deprimido, nos va a tener deprimidos. Nuestro amo tiene que ser el Señor, y Él sabe qué darte. Y hasta el día de hoy yo no he visto ni un hijo de Dios que le falte comida o techo. Sí. Placeres de la vida, dice también, antepuestos al Señor. Y Dios no quiere que vivamos insensiblemente tampoco. Y ser cristiano es puerta así como de monja. No dice eso. Sino que Dios quiere que vivamos sensiblemente a su voz y que disfrutemos lo que Él nos ha dado de una manera como Él manda. Y es tan hermoso estar casado con una sola mujer, hermanos. Convivir con tu esposa, disfrutar a tus hijos, disfrutar tu trabajo. Sí, yo sé que suena, dices, tampoco así, ni modo. Bueno, disfrutarlo, disfrutar estos tiempos que Dios te da. ¿Por qué? Porque sabes que lo estás haciendo de la mano de tu Señor, porque Él te lo da. Sí, porque ya no vives para ti, sino vives para otros. Y los primeros que están en primera fila es tu familia. Y si tu familia no está disfrutando lo que Dios ha puesto en tu corazón, estás pateando más bien a otra portería. Así esto, ¿no? A veces las personas pasan esto, preocupaciones, riquezas, y todo eso impide que tenga crecimiento espiritual. ¿Cuántos discipulados empezaste este año o el año pasado y nada más veniste a uno? ¿O no lo terminaste? O es más, ni te inscribiste. ¿Qué dijiste, pastor? Así también algunos pasan y no crecen y son ahogados, y su crecimiento es detenido porque crecen con los espinos, y los espinos ahogan su vida espiritual. Que Dios nos libre de eso. Amén. Amén. La última, la que cayó en tierra buena y dio fruto a 100 por 1. Ahora, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La NTV dice, capítulo 8, 15, y las semillas que cayeron en buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, que se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. ¿Sabes qué es lo interesante acá? Que en ningún momento dice que estos últimos, dice, yo quiero ser de esos. Ok, en ningún momento de esos dice los que son perfectos. Me apagaron la luz. ¿Sí? Los que son perfectos. No habla de eso. No habla de corazones perfectos. ¿Sí? Se refiere a tierras o a corazones que son listos para sembrar. Listas para sembrar. ¿Y sabes cuál es? Si conoces un poco, puedes leer en casa acerca de cómo debe ser una tierra para sembrar. La tierra no tiene que estar dura, ni mucho menos así, como un concreto duro. No. La tierra tiene que estar suave, tiene que estar rota. Para eso hay unas máquinas que las hacen así, las muelen. Aflojada. Muchas veces llevan abono y el abono no huele bien. Entonces, no estamos hablando que tienes que tener un corazón perfecto, maravilloso, no. Necesitas tener un corazón necesitado y hambriento de Jesús. Reconocer que hoy te necesito más que ayer, Señor. Reconocer que te necesito todos los días, a cada segundo de mi vida. Y eso quiero pedirte todos los días. Danos un corazón así, Señor.
Rómpenos las veces que sean necesarias. Tal vez te rompió un día y ahorita, como ya estás agarrando forma, ya se te está olvidando. Recuerda, es mejor presentarse con un corazón así delante del Señor a con un corazón que piensas que sabes todo y que no ha pasado nada. Danos un corazón así, Señor, y sobre todo, ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, a agarrarnos de tu palabra. Y entonces la palabra hace lo suyo. Dice aquí el texto: los que se aferran y perseveran. Perseverar es continuar, y pase lo que pase, no te sueltas de la palabra, entonces el Señor hace algo. Vuelvo a repetir, no eres tú, es el Señor, es el que hace algo. Y dan fruto y lo dan para el sembrador. Y lo dan para el sembrador. ¿Y la cosecha final para quién es? ¿Para tus hermanos? Es para Dios. Pero hay alguien en un árbol frutal, sí, el sembrador pasa y lo cosecha, pero también es para tu familia. Y entonces viene esa paz en el hogar. Y entonces viene ese amor que sobreabunda y todo esto. Que te digo algo, no lo da el dinero. No lo dan otras cosas. Lo único que da paz en tu hogar y ese amor en tu familia y en tu corazón se llama Cristo y es su palabra. No lo vas a encontrar en otro lugar. Y aquel que persevera pasa eso. Dios hace eso. La palabra es la misma. Es la misma. El sembrador es el mismo. Lo único que cambia en estos ejemplos, ¿qué es? La tierra. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué hacer? Oramos, Señor, por una tierra fértil para tu palabra. ¿Tienes un familiar incrédulo? Yo sí. ¿Qué tienes que hacer? Entrégaselo al Señor. Tal vez tu esposo o tu esposa es incrédulo, te casaste en yugo desigual. Tienes que entregárselo al Señor, no tú entregarte al yugo desigual, entregárselo al Señor. Y el Señor va a romper, se va a encargar de eso, pero a veces no se lo queremos entregar, porque tal vez tú eres incrédulo todavía. Y son dos incrédulos, y un ciego no puede guiar a otro ciego. Y está: Señor, cambia el corazón de mi marido. Y a veces el incrédulo se comporta mejor que la mujer que es creyente. Tiene más coherencia en sus palabras que la mujer que es guiño, guiño, creyente. ¿Sí? Que Dios cambie nuestros corazones, que nos ayude a creer. Porque Dios, te digo algo, familia, y en la mañana dimos gracias por esto. Y no nos estamos dando ahí como que somos lo mejor y ponle 5 estrellas a Calvary Chapel. No. Pero Dios nos ha dado la bendición y el privilegio de estar en un lugar en donde la palabra se riega miércoles y domingo, donde no vas a escuchar otra cosa aquí más que lo que está escrito, más que la palabra de Dios. Y si no has visto un cambio en tu vida, creo que debes de meditar, porque el problema y la culpa no es de la iglesia. Si estás echándole la culpa, es que me vieron feo, es que me hicieron aquí, no, es que el pastor que cada vez está más gordo, no nos eches la culpa a nosotros. El problema eres tú. ¿Con qué corazón estás recibiendo la palabra? ¿Con qué corazón vas a la palabra todos los días? ¿Sí? Creo que debes meditar en eso y que Dios te ayude. Dios, ayúdame. Porque puedes tener años y el sembrador ahí está todos los días. Cada vez que abres la escritura, el sembrador te está dando la palabra. Pero si la abres nada más para pensar en el vecino y no en ti, estás equivocado. Si no has visto un cambio en tu vida, creo que debes de meditar que el problema eres tú. ¿Y qué debo hacer? Dios, ayúdame. A lo mejor ya estás cauterizado, ya te volviste una costumbre. Me encanta porque mi abuelita siempre reza el rosario, ¿no? Y a mí me gusta molestarla, no es cierto, no me gusta molestarla, pero siempre reza el rosario y está durmiendo. ¿Qué está haciendo? Abuela, ¿está usted bien? No, María es mi mamá, tú no tienes mamá. Me dice, está bien, siempre me dice protestante y todo este rollo, ¿no? Pero ya se vuelve una religión. Repeticiones, vanas repeticiones. Dices, wow, qué gacho. No te vayas lejos, amigo protestante. Somos protestantes, por cierto. Tú puedes tener una religión igual abriendo la palabra. Y todos los días la abres, pero no está entrando. Padeces de lo mismo, día tras día tras día. Te pregunto, ¿se está equivocando la semilla o es la tierra que está dura? Debes de meditar en eso, porque a lo mejor estás como mi abuelita.
y únicamente estás por tradición haciéndolo y lo has convertido en una vana repetición a tu corazón, porque está en vano, estás abriendo la Biblia en vano, porque no entra en tu corazón. Caíste en una religiosidad. Somos humanos caídos, ¿sí? Caíste en una religiosidad, o puedes venir a la iglesia igual y sigues en lo mismo. Caíste en una religiosidad. Le pido a Dios y le pedimos todos a Dios, porque todos estamos en el mismo barco, ¿sí? No lo dice el pastor porque es el súper espiritual, no, todos estamos en el mismo barco y todos estamos en una diferente función, pero todos padecemos de lo mismo. Si no has visto un cambio en tu vida, creo que debes de meditar que el problema eres tú, Rodrigo. ¿Qué debo hacer? Dios, ayúdame. 3 puntos y como el título. Tienes que escuchar. El sermón se llama escuchar, recibir y servir. Primero tienes que escuchar, pero para poder escuchar tienes que apagar el ruido. Primero el ruido de tu corazón. Es que me hicieron, me dijeron, apaga ese ruido. Desconéctate. Hay unos AirPods que pum, se va todo el ruido. Y de verdad, en mi trabajo es una maravilla. Están todas mis compañeras. ¡Ay, qué hermoso! Trabajo y no escucho sus gritos. Dije, ¿sí? Apaga el ruido en tu interior. Apágalo. Somos tú y yo, Señor. Y escucha qué tiene para ti y dile, quítame esto. Haz lo que tengas que hacer, pero quita esto. Prepara mi corazón. Muele esa tierra. Rompe lo que tengas que romper y permíteme escuchar para que yo pueda recibir ese punto 2. ¿Qué vas a recibir? ¿Tus mismas quejas y todo lo que ya estuviste toxiqueando? No, sino tu palabra. Hermanos, la única noticia santa, lo único hermoso, bueno y verdadero que puedes abrir y escuchar todos los días es la palabra de Dios. No es el Facebook, no es el Instagram viendo ahí, ¿qué vas a ver? No. Es la palabra de Dios. Recibe tu palabra en mi corazón, pero también eso, a partir de aquí Dios se encarga de lo demás. Porque entonces Dios te va a dar o sí frutos y vas a servirle. No, ya no hay ni un ministerio en la iglesia. No. A ver, cámbiate el chip. Primero es tú y Dios, y la primera que vas a servir es a tu esposa, varón o hombre, así, ¿sí? Después a tus hijos, después en tu trabajo, y si Dios te ha dado la bendición de servir en la iglesia, eres bienvenido a servir. No pierdas el orden. Si no pierdas el orden. Y servir es eso, es ver los frutos en tu corazón, para ti, para tu familia, para mi congregación, pero principalmente nunca te olvides, para el reino de Dios. Amén. Venga a tu reino, Señor, dice la palabra. Y vivimos y trabajamos para el reino de Dios, no por tus buenas obras, sino porque Cristo murió en el madero y pagó tus pecados y ahora te capacita para servirle para Él. Gracias, Señor, por tu cruz y gracias por lo que hiciste en ese lugar hace más de 2000 años y nos das el privilegio de responder a tu amor. Amén. Dale un aplauso al Señor, es para Él. Gracias, amado Dios, por este día. Gracias por el privilegio que nos diste, Señor, de compartir tu palabra por segunda vez, Señor. Y aquí estamos, Señor, un grupo de pecadores, un grupo de personas falibles. Así que si hay algo que debemos de reconocer primeramente es tu grandeza, tu majestad, tu poder, y también reconocer tu misericordia para con nosotros y tu gracia que no nos pagas conforme debemos, que nos pagas de acuerdo a lo que hizo tu Hijo en la cruz. Y gracias por vernos a través de esos lentes, Señor, a través de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, Señor, y ayúdanos a vivir así para ti. Reconocemos que nos quedamos cortos en muchas áreas de nuestras vidas, Señor. Reconocemos que necesitamos más de ti, que te hemos servido, que hemos estado con corazones duros muchas veces, porque así nos ha tratado la vida, porque afuera hay lluvia, afuera hay granizo, afuera hay todo eso que hace que se seque el corazón. Y el día de hoy te pedimos, Señor, que con tu mano amorosa quebrantes nuestro corazón y que nuestra tierra pueda ser suelta, suave, porque demostrar un orgullo o una falsa valentía no es más que cobardía.
Ayúdanos, Señor, a depender de ti. Necesitamos, Señor, de tu mano. Échanos la mano, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de ti. Enviste a tu pueblo. Envístenos con tu Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu y permítenos seguir viviendo para tu gloria, para tu reino. Porque esto no termina hasta que todos escuchen que tú eres el Señor. Ayúdanos primero a que seas tú el Señor de nuestras vidas, Señor. Clama a nuestros corazones por sed de ese Dios vivo, hambre de ese Dios vivo. Ayúdanos y danos hambre de ti todos los días, Señor. Venimos ante tu trono, Señor, a esto, a depender de ti, Señor. Te damos gracias por este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos.